Hola amigos, ¿cómo están? Miren, pues vamos a hablar un poquito ahorita relacionado a lo que es la batería. Una batería que funciona con plomo y ácido. Entonces es bien importante primeramente saber que una batería tenemos que identificar el lado positivo y el lado negativo, ya que en la mayoría de los casos siempre se comete el error de intercambiar las conexiones cuando pasamos corriente o al reemplazar una batería. Entonces podemos ocasionar daños severos al sistema eléctrico. Lo mínimo sería que se quemaran los fusibles, pero se pudiera quemar algún módulo de encendido. Entonces siempre el borne positivo por lo general va a ser de un tamaño más grueso y el borne negativo va a ser de un tamaño un poco más delgado. Tomen en cuenta esta indicación y esta va a ser la más confiable para que no se equivoquen a la hora de conectar los cables, ya que en ocasiones los dos cables suelen ser del mismo color o los signos que vienen impresos en la misma batería ya no se pueden ver. Entonces básense en el tamaño de los postes. A menos que traiga las conexiones de lado, en lugar de que vengan en la parte de arriba, vienen de lado, bueno, pues ahí está un poquito más complicado. Os pongan atención a la hora de conectar la batería, lo que viene siendo, dijimos, el alma del automóvil. Ahora, ¿cuál es la ubicación de una batería? Bueno, pues dependiendo del carro, es un poquito variable. Hay unos vehículos que el fabricante no la puso muy difícil poniendo la batería debajo del asiento, como en los famosos Dodge, Chrysler, o algunos carros no las puso en la cajuela, como carros europeos, o también como Dodge nos puso la batería debajo de la salpicadera, ¿no? Entonces, bueno, eso ya lo hicieron con afán de darle más trabajo al técnico a la hora de dar servicio o reemplazar una batería. Entonces, pues la ubicación es variable, algunos va a estar muy accesible en el engine compartment, entonces pues eso viene siendo la ubicación. Ahora, realmente ¿cuál es la función de una batería? ¿Para qué sirve la batería? Es una batería, dice que su función es almacenar energía química, no almacena electricidad. Muchos dicen, no, pues una batería, su función es almacenar el voltaje que se produce, en este caso, dentro de la batería. Pues sí, almacena el voltaje, pero realmente lo que está almacenando es energía química. Que de acuerdo a esa energía química se va a producir voltaje, pues sí. Pero realmente, técnicamente, el describir la función de una batería es que es un almacén donde se va a almacenar energía química. Ahora, ¿cómo está construida una batería? ¿Qué tiene una batería internamente? Aquí podemos describirlo en este dibujito. Tenemos lo que viene siendo la caja de la batería y dentro de ella vamos a tener placas, que en este caso las placas positivas van a estar recubiertas de un material de óxido de plomo que le llamamos el cátodo, y la placa negativa va a estar recubierta de plomo puro y ese le llamamos el ánodo. Es importante que se familiaricen con su símbolo químico, plomo y óxido de plomo. ¿Okay? Si nosotros sumergimos estas dos placas dentro de lo que viene siendo el electrolito, que viene siendo una mezcla de un 75% aproximadamente de ácido sulfúrico y un 25% de agua destilada, vamos a tener como resultado este químico que viene siendo el electrolito. ¿Okay? Y dentro de este electrolito, junto con las dos placas, o se nos va a producir esa reacción química para producir ese voltaje que necesitamos en los sistemas eléctricos. ¿Cuándo se necesita ese voltaje? Cuando se necesita es cuando se va a producir. Si nosotros le conectamos un foco directamente a la batería, un lado al positivo, otro lado al negativo,
pues el foco va a encender. O estamos aquí ya produciendo ¿qué? Electricidad, porque ¿qué es la electricidad? Eso es el movimiento de los electrones. Aquí los electrones están ¿qué? Se están moviendo. Pero esta batería se va a descargar. Entonces, si se nos descarga la batería, pues va a llegar el momento en el que el foco ya no va a encender o va a disminuir la intensidad de la luz. ¿Qué necesitamos ahora? Invertir la función del electrolito, que es ahora que se autorrecargue o que se cargue la batería. Para eso vamos a utilizar ahora ¿qué? Un generador. Vamos a meterle ahora amperaje y ese amperaje va a reactivar la reacción química y la invierte para que ahora se nos empiece a recargar la batería. Ahora bien, pero ¿cómo lo hace? Vamos a ver ahorita a continuación cómo se va a realizar ese proceso químico. Entonces, recuerden, es una batería de plomo y ácido de una capacidad de 12 y 16 voltios, en donde también tenemos que checar bien la capacidad y poner siempre la batería que nos dice el fabricante con respecto al tamaño de lo alto, lo largo y lo ancho, el tipo de postes y, lo más importante, saber su capacidad en CCA, que esto dependerá de cada uno fabricante, que viene siendo el Cold Cranking Amps. Entonces aquí miren, tenemos nuestra batería conectado el lado negativo a lo que es chasis. Entonces, pues la batería se va a encargar de alimentar a todos los sistemas eléctricos de lo que vienen siendo los electrones. Cada componente va a requerir cierta cantidad de voltaje, cierta cantidad de amperaje, pero en este caso el starter es el que requiere muchísimo más amperaje para que éste pueda hacer su trabajo de mover a qué? Al cigüeñal y se pueda mover el motor y el motor encienda. Entonces, si yo tengo una batería donde me está dando un amperaje muy bajo, el starter no va a poder hacer su función. Ya una vez que el motor encendió, o incluso si el motor no está encendido, pues yo puedo hacer uso de la presión eléctrica que tenga mi batería, hacer prender unos focos, hacer prender algunos motores eléctricos. Pero si el alternador no me recarga la batería, decimos que se va a morir la batería. Si nosotros permitimos que una batería se nos descargue constantemente, nosotros mismos vamos a dañar esa batería, ya después no va a retener su carga. Entonces, este viene siendo más o menos la función general de una batería, que es alimentar a todos los sistemas eléctricos del vehículo. Unos van a ocupar más amperaje que otros debido al tamaño y tipo de motor y su función. Una batería va a tener 6 celdas, en este caso viene siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 celdas, y cada una de las celdas nos tiene que proporcionar un voltaje de 2.1 voltios. En total va a ser 12.6 voltios, que viene siendo el voltaje total de la batería cuando está completamente cargada. Y nuevamente pues nos vuelve a mostrar el flujo de los electrones, que en este caso ya sabemos que hay dos teorías, la teoría del electrón y la teoría convencional. La convencional pues nos dice que la corriente fluye de positivo a negativo, y la del electrón nos dice que fluye de negativo hacia positivo. Entonces son dos teorías que la verdad son ciertas hasta cierto punto, pero cada quien defiende cada una de ellas. O los electrónicos opinan que es la teoría del electrón, y pues los que no son electrónicos dicen que es al revés, que es la convencional, la teoría. Pero al final la corriente va a fluir, no importa de qué lado, hacia qué lado, va a fluir en los dos lados, y siempre va a ser la misma en todo el circuito. Entonces realmente entonces no importa y no hay que pelearnos por ese punto. Internamente dijimos que la batería va a estar conectada a sus placas, pero internamente su conexión va a ser ¿qué?
en serie para que el voltaje se vaya sumando de 2.1, 2.1. Aquí podemos ver la conexión internamente, como están las placas que viene siendo en serie, para que automáticamente se vaya sumando el voltaje. Entonces, para eso yo necesito ahora ver el voltaje unitario de cada una de las celdas, y cada una me debe de producir 2.1 voltio. Se puede usar un voltímetro para hacer la medición de voltaje unitario. Y si tenemos una que no nos produce voltaje o menos voltaje, pues en este caso, pues ahí tenemos el problema. En esa celda pudiera estar degradada o pudiera estar en corto o bajo el nivel de electrolito. Ya sería cosa de ver realmente qué pasó en esa celda. En cada celda ya habíamos dicho que vamos a